comparta la escritura. Y tenemos una enorme bendición de tener pues la palabra de Dios con nosotros y de vivir en esta ciudad de Guadalajara. Es una alegría poder compartirla, y veo algunas visitas, algunas caras nuevas como Moisés. Es un gusto verte por acá, Moisés. Tenías algunos añitos que estuviste acá y Dios te llevó para allá, para Estados Unidos. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a un pueblo, a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 al 21. Y vamos a escudriñar esta porción de las Escrituras. Dice la Escritura de esta manera, si usted ya llegó, segunda carta del apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Corintio, es como si nos escribiera a nosotros. Capítulo 5, verso 18. Verso 18, dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Vivimos en un mundo empleitado, vivimos en un mundo donde las relaciones interpersonales a veces sufren en cualquier seno, sea el seno de la familia, sea el trabajo, sea la escuela. Hay algo que se coloca en riesgo y estos son las relaciones interpersonales. Así que es importantísimo el tema relacionado con la reconciliación. Luego el verso siguiente, dice el verso 20, así que, mire lo que dice: somos embajadores en el nombre de Cristo. En otras palabras, usted está aquí en la tierra con un propósito también de reconciliar a otros con Dios y de ayudar a reconciliar entre ellos o entre sí mismos a las personas. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros, por medio de usted, por medio mío, como si Él rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es muy difícil que una persona pueda tener una buena reconciliación entre su familia si no ha tenido primero una buena reconciliación ¿con quién? Con Dios, porque entonces el corazón estará endurecido. La palabra de Dios dice: y les daré un corazón nuevo, les voy a dar un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y colocaré mis mandamientos dentro de ustedes, ya no en piedras, no en tablas de piedra, sino dentro del corazón propio. Y luego en el verso 21 dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pareciera un juego de palabras difícil de entender. Dice al que no conoció pecado, dice por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. En este verso se nos dice, y aquí la Biblia establece claramente, que todos los seres humanos traemos una naturaleza pecaminosa. Yo quiero decirle que acabamos de presentar a un bebé, el hecho de que un bebé se bautice no desaparece la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe? Si desapareciera la mala naturaleza, ese niño se comportaría muy bien. En la escuela no habría quejas. ¿Qué remedio tan fabuloso sería si la maldad se quitara con el bautismo? Sería formidable, sería impresionante que un ritual, como lo es, o una demostración externa de algo pudiera limpiar y cambiar la naturaleza del hombre. Yo no sé si usted conoce niños
que no se portan a veces muy bien. Son niños pequeñitos que traen naturalecita pecaminosita. Y algunos de ellos no es pecaminosita, es pecaminosota. Yo he visto niños que llega el segundo o el tercero y van y le pican al ojo al recién nacido. Y usted dice, ¿quién le enseñó? ¿Por qué hace eso? Niños que van y muerden a otros niños y uno dice, ¿dónde quedó la naturaleza pecaminosa? Aquí está muy reforzada. Entonces, bíblicamente la palabra de Dios sí tiene respuesta para esa naturaleza pecaminosa, por supuesto, y hoy la veremos. Así que en verdad todos hemos sido pecadores desde nuestro nacimiento. Por eso nacimos alejados de un Dios puro y santo. Dios no tiene relación o compañerismo con la maldad de los hombres, pero sí tiene y ha tenido y sigue teniendo provisión vigente, provisión eficaz, provisión garantizada de un cambio en la vida y en la conducta del hombre. Así que nosotros nacimos necesitados de reconciliación. Diga conmigo, nacimos necesitados de reconciliación. Qué bello, qué hermoso. Yo no sé si usted ha tenido esa alegría, ese gozo cuando alguien está empleitado, cuando alguien a nivel familiar tiene conflictos y Dios lo usa o la usa usted para ir y restaurar esa relación. Usted tendrá una paz, usted tendrá una satisfacción plena por haber hecho algo así. Así que el Padre Celestial vio este mundo después de la caída de Adán y de Eva enemistado, no quería ya los caminos de Dios y Él tuvo un plan y un propósito. Yo quiero decirle que hay un virus mortal más fuerte que el Zika, más fuerte que el SIDA, y ese virus mortal, si se le pudiese llamar así, es el pecado del hombre que lo ha enemistado con Dios. Y quiero decirle que para el virus, el HIV, no hay cura. Hay muchos virus y la ciencia gasta cantidades millonarias de dólares por encontrar solución, vacunas, respuestas a enfermedades que son un azote. Pero déjeme decirle que para el pecado, que es una enfermedad todavía peor, que destruye familias, que destruye el corazón del hombre, para Él hay solución este día. Para Él hay respuesta este día, al punto de reconciliar al corazón del hombre enemistado, trastornado, a una relación cercana con Dios. El día que yo conocí a alguien que, era una persona con ataduras en su alma, alcohólica, y con trastornos fuertes de personalidad. El alcohólico generalmente tiene neurosis. Conocí a alguien que Dios tocó esa vida y yo no podía entender cómo esa persona estaba cambiando. No estaba yendo a AA, que es una buena herramienta, no estaba yendo a ningún lugar donde pudieran darle soporte emocional o psicológico, solo por haber tenido una decisión genuina, porque déjeme decirle que Dios trabaja con materia prima en su corazón y en el mío, y eso tiene que ver con una actitud genuina. Esa persona genuinamente, un día le presentaron el plan de salvación y el evangelio, y él dijo, sí, yo quiero eso. Y así, en un proceso poco normal en el sentido emocional o psicológico, empezó a dar un giro de 180 grados esa persona, en su manera de conducirse, en la adicción que tenía. Y uno dice, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esto? La palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. Yo sé que hoy usted está aquí y tiene retos y tiene desafíos, sea en la familia, sea en la salud, sea en cualquier área de su vida. Usted va a tener retos, porque esta vida es imposible vivirla sin retos y sin desafíos. Y el Señor hoy anda buscando su corazón, anda buscando la disposición de su corazón, porque dice la Escritura, mis pensamientos son más altos. Yo tengo pensamientos de bien, pensamientos todavía que rebasan tal vez los planes y los propósitos que tú has anhelado. Eso lo dice la palabra de Dios y lo cumple. Así que vamos a ir ahí mismo en 2 de Corintios y vamos a hacer énfasis en la palabra reconciliado. El versículo 18 dice,
Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Luego el 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y al final de este versículo, aquí encontramos un llamado, un reto, un llamado. Dice, reconciliaos con Dios. Esto es un reto y un llamado, y esto es un toque de bocina, así como un toque de atención, como diciendo Dios, reconcíliate conmigo. El llamado más fuerte que la raza humana puede tener este día es que pueda comprender estas palabras. Reconcíliate con tu Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pecado? ¿Cuántos pecamos hoy? Usted va a decir, yo tengo una gran fuerza de voluntad, pastor, y yo no peco. Dice la Escritura que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios, ¿qué cosa? Mentiroso. Dice que es imposible que usted y yo no podamos pecar, pero es muy diferente vivir constantemente y consintiendo maldad en tu alma y en tu corazón, a estar entrenando tu alma y tu corazón una vez que has entregado tu vida al Señor, estarla entrenando en algo valiosísimo que trae salud a tu vida y a la vida de la familia, estarla entrenando en el proceso de arrepentimiento. El proceso de arrepentimiento en psicología, ¿sabía usted que casi no se usa? Es más, en psicología se piensa que usted va a ofender a la persona cuando le dice arrepiéntase. Pareciera que va a afectar la dignidad. Y curiosamente el primer sermón público dado por Jesús en una sinagoga fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal vez usted sea como yo lo fui. Cuando me hablaron del evangelio yo decía, pero si yo soy buena gente, yo soy buena gente. Y estaba muy equivocado porque no es cierto. Es decir, yo me creía buena gente, que eso era muy diferente. Porque no le hacía mal a nadie, yo estaba en esa ciudad, iba a estudiar mi carrera de medicina y yo pensaba que yo estaba bien con Dios, que yo no necesitaba de Dios. Pero la palabra de Dios dice algo muy, muy diferente. Y uno puede decir, ¿cómo puede ocurrir una reconciliación de un Dios puro y santo con almas depravadas o con almas que anidan maldad y que practican maldad? Entonces, ¿cómo puede Dios traer una reconciliación? ¿Cómo puede satisfacer su ley justa y santa y con un acto y con una manera que el hombre no ha podido? Déjeme decirle algo. Las religiones tratan de alcanzar por esfuerzos humanos a Dios. Imposible que el hombre pueda alcanzar a Dios a través de religiosidad, a través de religiones, a través de obras. Yo pensaba en algún tiempo que yo podía alcanzar a Dios portándome bien. La Escritura dice, no es así, no es por medio del esfuerzo humano. Y si nosotros pensáramos, a ver, ¿qué pueblo de la tierra tendría más posibilidades para alcanzar aquel lugar delante de Dios? Uno diría, pues el pueblo judío. ¿Por qué el pueblo judío? Porque ellos fueron un pueblo elegido por Dios. Dios dijo, este va a ser mi pueblo, yo los he elegido. Y al cabo de un tiempo, nosotros nos dimos cuenta que ellos no pudieron alcanzar. Vamos a la Escritura en Romanos capítulo 3, versos 26. Ellos buscaron su propia justicia, y aquí toco un botón delicado en la conciencia del hombre. ¿Por qué toco un botón delicado? Porque nosotros a veces tenemos nuestra propia justicia y viene la palabra de Dios y hace pedazos al hombre en su propia justicia. Y mire lo que dice Romanos capítulo 3 verso 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Veamos en 2 Corintios 5:21. Otra vez, no pierda la atención la palabra justicia. 2 Corintios, verso 21, dice 5:21,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y aquí nos muestra algo muy poderoso entre líneas. En este texto vamos a centrar nuestra atención. Vamos a ver 4 elementos que nosotros vamos a encontrar en esta porción de las Escrituras, cuando dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. No se me desconecte. Era imposible que el hombre fuera justificado, estar bien delante de Dios. El hombre requería una intervención sobrenatural para estar bien con Dios. Y aquí en esta línea vamos a ver 4 elementos. El primero de ellos, aquí vamos a ver un benefactor. Dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice, lo hizo. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo pecado para que nosotros, la carga de nuestro pecado, pudiese haber tenido una alternativa y solución que no tenía? Nunca jamás la condición del hombre tendría oportunidad de redención, de estar bien con Dios, sino a través de un acto que Dios tendría que hacer por nosotros. Dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y aquí está el punto del plan, que quien es el benefactor más grande y el único benefactor eficaz para la solución de la maldad en el corazón del hombre es Dios. Aquí lo encontramos. Dios mismo diseñó este plan de reconciliación. Dios lo determinó, Dios lo colocó y lo echó a andar para que se aplicara al corazón del hombre. ¿Y sabe que usted y yo podemos pasar desapercibido? Si usted detiene a una persona ahí en la calle, aquí en Alcalde o en Chapultepec, en cualquier avenida importante, y le pregunta, ¿usted ama a Dios? Esa persona va a decir que ama a Dios. Pero no es suficiente amar a Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna. Es suficiente con que el hombre crea en la obra, en esta obra de este benefactor para alcanzarla. Dice aquí la Escritura que Él lo hizo. No podía venir de una fuente humana. Esta oportunidad no podía venir de una organización y, perdóneme, no puede venir de una religión. Las religiones no alcanzan el corazón de Dios. La obra poderosa y valiosa para que usted tenga una relación con Dios tiene que estar fundamentada en una persona. Y esa persona es el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo. Así lo dice clarito la Escritura. Ese Cordero de Dios a usted le conoció el día que iba a nacer. Ese Cordero de Dios conoce, si usted nos visita en esta tarde, que Él tiene un plan y una llave poderosa para cambiar e inscribir su nombre en el libro de la vida. No podemos negar, usted y yo en unos 80 años, algunos tal vez en menos, ya no estaremos aquí, ya no estaremos en este lugar. Y dice la palabra de Dios que después de la muerte no va a haber reencarnación, por si usted cree en la reencarnación. Dice después de la muerte, está establecido que a los hombres mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de eso va a haber una evaluación de nuestra vida. Y si uno se pone a pensar, ¿cuántos pensamientos malos usted ha tenido? ¿Cuántas decisiones malas usted ha tenido? Bueno, tenemos suficiente carga en la conciencia. Si usted no ha conocido ni ha sabido cómo limpiar su conciencia, tendríamos suficiente carga. Ahora, el Señor, el foco principal de su vida es su corazón. Diga conmigo, es mi corazón. Lo más valioso, el activo más valioso que usted y yo tenemos es nuestro corazón. Dice la Escritura que del corazón mana la vida, mana el bienestar, de ahí se nutren sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. Y usted y yo necesitamos limpiar nuestro corazón. No había manera de arreglar el corazón del hombre sin que el hombre fuese confrontado. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta ser confrontados? Cuando tenemos a alguien que nos ama y nos dice, sabes, no estás tratando bien a tu mujer, no estás honrando a tu marido, a veces nos incomodamos, pero habrá necesidad de ello. Si alguien nos ama verdaderamente,
usted y yo deberíamos de sentirnos agradecidos de que a alguien le importe la estabilidad emocional, la estabilidad familiar y venga y nos confronte a veces. Dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado o se corrige la maldad. Ahora, está en el procedimiento, sí. Si usted tiene un mal procedimiento, no le van a recibir la exhortación. Pero si tiene un buen procedimiento y usted dice, porque tal vez ya sus hijos se casaron, pero ve necesario que ellos tengan un buen consejo. Usted ya no es la autoridad sobre de ellos, mamá o papá o suegra. ¿Cuántas suegras tenemos aquí? Son una bendición las suegras, ¿eh? En la vida cristiana las tenemos que ver como una enorme bendición. En el mundo sin Dios tienen mala fama. Pero entonces, si nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, que dice, honra a tu marido, y tu mujer ama a tu esposa, aprende a amarla de tal manera que ella se sienta amada. No solamente que digas que la amas, porque hay una diferencia en que digas que amas a tu esposa, a tus hijos o a quien sea. Hay una diferencia en que ellos se sientan amados. Y lo mismo sucede para la esposa. ¿Respetas a tu marido? La palabra de Dios da una instrucción. No es si usted le gusta, no es si le parece bien. La Escritura dice, ¿quieres construir para que tu casa no se caiga? ¿Quieres construir una vida con tus hijos, con tu familia? Y cuando vengan las tormentas, porque déjame decirte, vendrán. No es si van a venir, ellas vendrán. Y dice la Escritura que Jesús comparó a dos hombres. Uno que quería construir una vida y una casa sobre la arena. Y ese hombre fue necio, dijo, yo no ocupo el consejo de Dios ni de nadie, déjenme a mí caminar como mi inteligencia y mis conocimientos dicen. Bueno, y construyó una casa en el fondo de un río, bueno, en una ladera. Y otro hombre dijo, yo quiero construir bien. La vida la voy a gastar una vez y entre menos errores, según el consejo de la palabra de Dios. Yo quiero ser de esos hombres o de esas mujeres, dijo este hombre, yo quiero construir bien. Entonces, la Escritura le dio luz y dijo, tienes que construir en un terreno sólido, en la roca. No puedes construir con tus conceptos y tus conocimientos. Y dice la Escritura que sobre las dos casas soplaron vientos, vinieron lluvias, vinieron inundaciones. ¿Y qué cree? La casa que estaba fundada sobre la autocomplacencia, el autoconocimiento, el yo puedo, el yo no necesito a Dios, dice que fue grande su ruina. Y hoy día nos encontramos a gente en el atardecer de la vida que dicen, si yo hubiera entendido, si yo hubiera tenido apertura a principios y valores que vienen en la palabra de Dios que podrían darme solidez, otra historia estuviéramos viviendo. Amado, amada, amigo que nos visitas, amiga, déjame decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde. La vida no consiste en cómo la empieces. Según la palabra de Dios, tiene que ver cómo la terminarás. En la palabra de Dios encontramos a hombres y a mujeres que empezaron muy mal y terminaron bien. A otros que en apariencia estaban empezando bien, terminaron muy mal. Hay un benefactor en esta historia. Dice que Dios lo hizo por nosotros. Todos nuestros esfuerzos religiosos equivalen a trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Veamos este texto, Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como se cae la hoja de un árbol, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así lo dice la Escritura. Así que el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios es vano muchas veces. Vayamos a Romanos 3:10. Si usted considera que tiene suficiencia, que usted puede sin el Señor en su vida, sin el consejo
Llévese esta palabra, Romanos 3, 10 al 11. Dice, como está escrito, no hay uno justo, ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Así lo dice la Escritura. Pero veamos Romanos 9, 4. Los israelitas aparentaban que ellos eran los candidatos, pero mire lo que dice la Escritura. Romanos 4, 9 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, para ellos era la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dígame si era poco esto era muchísimo, esto era suficiente para que ellos por sí, en un sentido, fueran el pueblo elegido por Dios. Pero ¿qué cree? Fueron poseedores de cosas buenas, pero no fueron suficientes. Y ahí es donde estuvo la situación de fracaso. Adelantito, Romanos 10:1. Pablo comenta el fracaso del hombre, y puede ser el nuestro esta tarde. Comenta el fracaso del hombre cuando dice, Romanos 10:1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Bueno, porque no habían sido salvos en sus propios conceptos ni en sus propias habilidades. Así que yo le pregunto, nos encontraremos a veces con personas en nuestra familia, yo tengo tal vez familiares así, que dicen, yo no necesito de Dios, yo solo puedo. Aquí encontramos un pensamiento basado en suficiencia o en autosuficiencia. Pero vea cómo el apóstol Pablo enseguida saca una conclusión en el verso 3. Y ponga atención en esa porción, la puede subrayar si gusta. Romanos 10:3, mire lo que dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, ¿qué? La suya propia. ¿Cuántas veces nosotros fallamos en nuestros razonamientos y por nuestra soberbia, perdóneme que se lo diga, o nuestra autosuficiencia, por nuestra autosuficiencia establecemos nuestra propia justicia? Y luego dice ahí la Escritura, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué significa entonces ser un creyente verdadero? Un creyente verdadero tiene que ver con que usted y yo le hayamos dicho al Señor Jesús, pues aquí está mi vida, aquí está mi corazón, me arrepiento sinceramente. Puedo darme cuenta que yo si muriera el día de hoy, si no había saldado estas condiciones, yo no tendría vida, tendría muerte eterna. Pero cuando una persona le dice, sí, Señor, entiendo que necesito de ti, me arrepiento y quiero vivir en una vida de limpieza y de una libertad, teniendo una limpia conciencia. El apóstol Pablo le dice a un hombre joven, se llamaba Timoteo, estaba empezando su ministerio, es como un padre dándole consejo a su hijo. Le dice, te ruego encarecidamente que tengas una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y eso usted y yo lo necesitamos. Aquí nosotros vemos el reflejo de la cruz. La cruz tiene ese madero vertical, que es nuestra relación vertical con Dios. Le dice, una limpia conciencia con Dios. ¿Cómo logra tener una persona una limpia conciencia? Solo no se puede. Necesita a un benefactor, se llama el Cordero de Dios. Pero no solo de tradición, no solo de algo externo. Por eso le decía en un principio, Dios trabaja con la sinceridad. ¿Con qué trabaja? Con la sinceridad. No hay nada que se le escape a Él. Si usted es sincera o sincero y le dice, Señor, de veras yo te necesito en mi vida, no le hace que no esté en un templo, no le hace que usted esté cocinando, donde quiera que usted está o esté, dice la Escritura que Él está ahí. Ya no habitaré más en templos hechos de manos de hombres. Ahora voy a habitar en un templo súper especial. ¿Sabe cuál es ese templo? En el corazón de los hombres. Por eso no tendremos excusa. Cuando yo inicié mi cristianismo, yo decía, me parece algo injusto que gente que vivió hace muchos años y ni siquiera tuvieron oportunidad del evangelio, ni siquiera tuvieron oportunidad de una Biblia, de tener conocimiento, ¿cómo Dios los va a juzgar si no tuvieron oportunidad?
Pero dice la palabra de Dios que a cada ser humano le colocó algo que fue una norma, que fue su conciencia. La conciencia de lo bueno y de lo malo siempre ha estado. Entonces serán juzgados por su conciencia. Cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es algo grave. La conciencia, entonces tenemos que aprender. No hay limpieza de conciencia con ningún detergente, sino es a través de la obra redentora de Jesús. Dios asimismo vino a esta tierra para darnos la oportunidad. Así que el logro humano es la religión y la autosuficiencia del hombre que no lleva a la transformación. Pero los pecadores nunca podrán lograrlos, porque la única manera que se puede encontrar reconciliación es que Dios extienda su mano a nosotros. Y esa es la cosa preciosa, que Dios hoy extiende su mano a través de esa obra que Él hizo para restaurarnos. Y Jesús dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En otras palabras, no fue que la turba de judíos decidieron que Él muriera. Él ya estaba establecido que venía a darnos la oportunidad a usted y a mí que nosotros no teníamos de salvación. Cuando Pedro predica ahí en Jerusalén después de la muerte de Jesús, que lo habían crucificado, dijo estas palabras poderosas en Hechos 2:23, y dijo: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, mataste al Hijo de Dios crucificándolo. Ellos hicieron una gran maldad, pero todo entró dentro del plan de Dios. Así que aquí hay unas palabras muy profundas. Solo Dios podría diseñar la expiación. Expiar es quitar el pecado al punto que satisfaciera, tuviera una satisfacción plena la justicia de Dios para los injustos que éramos nosotros. Así es que solo Dios podía aportar esos componentes en la reconciliación. Usted y yo necesitábamos la reconciliación, pero una reconciliación clara. Por tanto, Dios es el benefactor. Veamos Romanos 5:8. Este texto usted lo debe de recibir con gratitud. Mire lo que dice la Escritura. Mas Dios muestra su amor, Romanos 5:8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Yo le pregunto, ¿Dios espera que el individuo sea perfecto para aceptarlo? ¿O Dios dice, así como estás, solo que haya un arrepentimiento verdadero en tu corazón, así tienes que venir conmigo? Así tienes que venir, yo te voy a lavar, yo te voy a limpiar, yo te voy a hacer una nueva persona. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto es resultado del amor de Dios. Romanos 5:10, ahí enseguidita, mire lo que dice. Porque si siendo enemigos, Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero esto es algo personal, no es algo automático. Mire, algo que a mí me costó dificultad de entender. Yo confundía las criaturas de los hijos de Dios. Porque yo decía, pues es que todos somos hijos de Dios. Si Jesús vino a morir por todos, todos somos hijos de Dios. Cuando alguien me explicó que no todos somos hijos de Dios y que se requiere algo para que nosotros seamos hijos, entendí que efectivamente, como dice Marcos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. ¿Qué se requiere para que usted sea hijo o hija? Que lleve la genética de papá. Esa persona, cuando me lo explicó, nuestra hija ya iba al kinder, y me dice, mira Francisco, cuando tú vas al kinder a recoger a tu hija, ahí hay muchos niños. Y cuando tú llegas, dices, pues que me den el que sea, ¿verdad? El que sea, agárrenlo y tráiganmelo. El que sea. No, le digo, no. ¿Y por qué? No, porque no todos son mis hijos. Ah, pues Dios es igualito. Él ve esta tierra y no dice el que sea, porque el que sea tiene oportunidad. Pero hay una condición para que usted y yo nos convirtamos en hijos, que creamos, que verdaderamente creamos en que Él vino
a salvarnos y creamos en la obra redentora, en la mesa que Él ha puesto para salvación es la obra de redención, pero esto es personal. Déjeme decirle, antes de que usted tenga contacto a veces con la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha estado trabajando en usted. Él toma la conciencia del hombre para mostrarnos nuestras necesidades, para mostrarnos nuestros errores. Cuando usted y yo nos hemos equivocado una vez y de veras nos arrepentimos, decimos, hoy, ¿cuánto daría yo por no volver a cometer este error? Hay un arrepentimiento verdadero como el pródigo. El pródigo llegó a una edad donde dijo, ya soy suficiente, papá, a ver. Tengo ya 18 años, ya soy mayor de edad, por favor, dame lo que me toca. ¿Me vas a dar algo en la vida? Ahora es cuando. Y se va, dice la Escritura, que se fue lejos. ¿Por qué se iría lejos el pródigo? No quería que papá lo viera, no tenía buenas intenciones de hacer buenas inversiones con la herencia. Y dice la Escritura que se fue y lo malgastó absolutamente todo. Una vez que lo hubo malgastado, una vez que se acabó el soporte material, lo que lo mantenía, vino una condición a su alma y vino una condición al corazón. Por eso, amados, las crisis en nuestra vida son una enorme oportunidad. ¿Qué son? Una enorme oportunidad. Y usted dice, no, por favor, pastor, que no vengan crisis a mi vida. Si no vienen crisis a su vida y a mi vida, nosotros no vamos a crecer. Y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, volviendo en sí, dijo, he pecado contra Dios y he pecado contra mi Padre. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos una sacudidita? Puede ser una crisis económica, puede ser una crisis en salud, una crisis familiar, una crisis conyugal. Y ahí está la oportunidad y dice el Señor, ¿cómo abrazarás esto? ¿Cómo responderás a esto? Y nosotros tenemos que decirle, sí, Señor, contigo vamos a salir adelante. Tú vas delante nuestro. Así que hubo un benefactor en todo esto y lo hizo Jesús. El segundo elemento es que hubo un sustituto. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento había una cultura de muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que ofrecer sacrificios, iban y venían a Jerusalén, subían y bajaban. Si algo tenía claro el pueblo es que la solución, o por lo menos la paliación de sus problemas, tenían que ver con un sacrificio. Y el sacrificio de un animal tenía que ver con muerte, Entonces, ¿quién es aquel que no conoció pecado ahí en ese texto? Pues es Jesús. Ningún pecador podía ser el sustituto para lo que se esperaba. Así que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, fue elegido para que viniera como cordero. ¿Por qué como cordero? Porque en el Antiguo Testamento había necesidad de sacrificar corderitos para la solución del pecado. Y dice Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esas palabras son muy poderosas. Dios tuvo un tiempo para esta tierra como tiene un tiempo para tu corazón. Y tal vez hoy sea el día del cumplimiento del tiempo para ti. ¿En qué sentido? En que puedas decir, pastor, yo entiendo, yo necesito de Dios. Yo no necesito una religión, pero necesito de Dios en mi vida, en mi corazón. Dice, pero cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Jesucristo es entonces aquel que no conoció pecado. Ningún ser humano como Jesús sobre la tierra que no conoció pecado. Dice el verso 23, cuando Pilato le dijo a los principales y a los sacerdotes y a la gente, ningún delito encuentro en este hombre. Mire, Pilato estaba en lo correcto, pero de todas maneras fue llevado al matadero. Juan dijo, no hay pecado en él, en primera de Juan 3, 5. Y él llevó nuestros pecados y nuestros dolores. Así que Dios toma al sustituto, lo pone en lugar nuestro y hay un castigo sobre de él que nosotros merecíamos. Me voy a ir un poco más rápido.
Entendemos entonces que el pecado se le imputó, se le transfirió a Jesús. Y aquí hay un concepto interesante, que es el concepto de la transferencia o de la imputación. Tanto a Jesús se le imputó nuestro pecado y nuestras maldades, pero en ese ir y venir, Él nos bendijo con la justicia de Dios. Entonces fue dar y fue recibir. El justo se convirtió en injusto a causa de nosotros. ¿Para qué? Para que su justicia nos alcanzase, para que la gracia de Dios pudiera venir a cambiar nuestro corazón. Así que para resumir, Dios es el benefactor, Cristo es el sustituto, y el tercer elemento, aquí encontramos a los beneficiarios, que somos cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, dice por nosotros. Diga conmigo, por mí. Por mí hubo grandes cosas en el cielo. Hubo el plan de amor redentor de Jesús. No encontramos el corazón paternal de Dios en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús entonces trae una nueva faceta del Padre como un verdadero Padre que usted y yo necesitamos. Usted tuvo un Padre natural y tal vez no fue el mejor. En la medida que le haya herido y lastimado, o en la medida que le haya amado, cuando usted llega a los conceptos de Dios, como Dios es Padre, a veces traemos obstáculos y traemos estorbos. Por eso mucha gente piensa en un Padre airado, que hay que portarse muy bien porque enseguida tiene un bat y nos va a dar con él. Y Jesús dice, yo soy un Padre de amor, de justicia también. Y es una balanza adecuada. Dios es amor, pero también es justo. Y Él espera que nosotros entendamos. Nosotros entonces fuimos los beneficiarios de esta obra preciosa, de la obra redentora. Y el cuarto elemento habla del beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto? Ahí mismo en este texto 21 dice, para que seamos hechos justos delante de Dios. Esto es lo que se conoce como la justificación. La justificación es que usted me dirá, ¿sabe qué? Yo todavía me porto mal, yo todavía cometo errores. La justicia de Dios se presenta como si usted tuviera un cristal enfrente. Si usted ha nacido de nuevo, escúcheme bien, no estoy hablando que usted asiste a una congregación, a esta o a cualquiera. Si usted ha nacido de nuevo, ¿cómo se nace? Como le dijo Nicodemo, de cierto te digo que si no naces del agua, no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Le dice Nicodemo, ¿acaso puedo yo entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Muy natural el hombre. Le dice, no, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Dios quiere tu corazón en esta tarde. ¿Cómo, pastor? Sí, Él trabaja con tu corazón y con tu alma. Son las áreas en las cuales puedes tener restauración y reconciliación. Si ya tienes una vida, ¿sabe que la vida nos golpea a todos? No hay una persona debajo de este techo que no hayamos recibido heridas por los años que usted ya tenga. Yo le aseguro que usted ha recibido heridas. Y algunos de nosotros tal vez hemos herido a otros. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? La justicia de Dios viene cuando ese corazón es transformado. Y le dice al Señor Jesús, te quiero como mi Salvador, pero te quiero como mi Señor. Y no es lo mismo. Hay una cantidad enorme de gente que quiere las cosas, solo las cosas buenas de Dios. Y dice, Señor, yo te quiero, pues, ¿a quién le va a gustar tener una vida eterna en sufrimiento? Yo te quiero como mi Salvador. Pero hay un balance que Dios dice, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Dijo palabras duras Jesús y nos pueden sonar un poco duras a nosotros en esta tarde. Usted y yo podemos venir y cantar, alabar a Dios, y puede ser que nuestro corazón esté lejos de Él. Por eso te digo, en esta tarde, Jesús le interesa tu corazón y el mío. Y ese corazón se le puede decir, Señor, aquí está. Esta tarde yo quiero que seas mi Salvador, pero que seas mi Señor. Y cuando le decimos quiero que seas mi Señor, tenemos que darle valor a la palabra de Dios. Se recuerda a Jesús con sus discípulos diciendo, me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Eso conlleva una
responsabilidad. Usted y yo vamos a querer ser como esa casa fuerte que vino el ímpetu, el mar o los aires más bien y la inundación de ese río y se mantuvo firme. Necesitamos que Jesús sea Señor de nuestra vida. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con nuestra condición. Sabe que usted y yo cometemos errores y pecamos a veces todos los días. Y a veces no hemos ido con el Señor para decirle, Señor, perdóname, perdóname. ¿Cómo administra usted sus pensamientos? ¿Cuánta higiene tiene usted en lo que piensa? ¿Se da el lujo de pensar cualquier cosa? Dice la Escritura que usted y yo somos embajadores, como representantes. Y lo que usted piensa es lo que usted es. La palabra de Dios dice, tal es ese hombre o esa mujer en sus pensamientos, así será su vida, así será su conducta. Así que si usted conoce una persona conduciéndose de una manera que no es en otro sentido adecuada a la palabra de Dios, usted ya sabe cómo piensa esa persona. ¿Cuántas veces personas con un testimonio callado, haciendo un buen trabajo, teniendo un buen testimonio en su trabajo, en la fábrica, en la empresa, la gente dice, este hombre tiene algo diferente, ¿qué será? O esta mujer tiene algo diferente, ¿qué será? ¿Y qué cree? Ese testimonio es más poderoso a que usted lleve una Biblia bajo el brazo, amado, amada. Ese es el cristianismo que necesita Guadalajara y este país. Corazones cambiados y conquistados plenamente por el Señor. Corazones arrodillados, y no digo físicamente, pero en el corazón, diciéndole, Señor, de veras que este mundo va directo al desfiladero. Con este asunto del género, no sé si usted esté muy al día de las noticias, pero este México lindo y querido, se le va a quitar lo lindo. Si esas leyes pasan, si esas leyes donde no importa si usted es hombre, si usted es mujer, es más, el niño se tiene que ir acostumbrando a usar ropita aún en el kinder que no es de hombre o viceversa. Ejercicios supuestamente de derechos humanos. Y yo digo, ¿no será más derecho el que ese niño o esa niña tengan un concepto sano y claro de lo que es un hombre y su rol, una mujer y el rol y un padre, a que diga, pues estos dos, uno es mi mamá y otro es mi papá, o estas dos, uno es mi papá y otro es mi mamá? Dice la Escritura, llegará el tiempo en que lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Pregunto, ¿ya llegamos a esa estación o todavía no? Creo que ya la rebasamos. Creo que ya la rebasamos. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? ¿Nos doblaremos de brazos? Esposos, padres, el reto más fuerte viene en estas próximas décadas. Si el cristianismo se va a afianzar en tu casa y en tu hogar, tú vas a ser el pastor de ese hogar y la pastora de ese hogar. Ellos tendrán una avalancha tan fuerte en sus aulas, una avalancha tan fuerte en lo que esta sociedad diga. ¿Y qué haremos? ¿Nos olvidaremos de este plan? Del plan redentor, del plan del Dios benefactor y del beneficio que nosotros adquirimos a través de la palabra de Dios. ¿Sabes? Las religiones en cuatro paredes no transforman vidas, no transforman corazones. Es un llamado urgente para ti, para tu conciencia y para tu corazón. ¿Cómo vamos a vivir? Como creyentes con un pie en la vida espiritual y otro pie en la vida del mundo. ¿O vamos a decir, Dios, yo me voy a parar en tus principios, en tus mandamientos y no importa, ahí me voy a quedar? Y Señor, fortaléceme. Este es el mensaje para ti en esta tarde. Este es el mensaje por el cual Dios te trajo en esta tarde. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, en esta hora. Y vamos a orar a Dios. Yo sé que semillas cayeron en tu corazón en esta tarde. Y esas semillas tienen que ver con un plan de reconciliación. Y ahora que te has puesto de pie, quiero que pienses en relaciones fracturadas en tu familia, en relaciones que necesitan una reconciliación. Estoy hablando del
del nivel humano. ¿Sabes que es más fácil tener resentimiento y amargura que tomar la decisión de ir y decir, sabes, yo a ti te herí, yo a ti te lastimé, me duele haberte lastimado, me duele haberte lastimado? Y si eso es genuino, un milagro sucederá. ¿Podrías perdonarme? Eso se llama reconciliación. No hay reconciliación sin arrepentimiento, amada familia. No hay reconciliación ni progreso si no hay un arrepentimiento verdadero en el sentido horizontal de la cruz y en el sentido vertical de la cruz. Entonces primero nos ponemos a cuentas con Él. Y esta tarde es para que nos pongamos a cuentas con Dios. Y si tú nunca le has dicho al Señor, de veras, Dios, yo tengo necesidad de una relación cercana contigo, te quiero conocer más, sé que estás vivo, pero he escuchado más religión que relación contigo y te necesito en mi corazón en esta tarde. Yo te pregunto, ¿querrás abrirle tu corazón al Señor en esta tarde? Él va a venir a tocar tu conciencia y tu corazón. Pero también quiero ir a la otra parte, porque la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego te mete a ti y me mete a mí en problemas, porque dice que para que esto esté completo tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que no puedes amar a Dios teniendo problemas con otros. No puedes honrar a Dios mientras dependa de ti, dice la palabra de Dios. Tienes que estar en paz con todos los hombres. Piensa, ¿con qué persona no está en paz tu corazón? Y a lo mejor no fue tuya la culpa o la iniciativa o el error, pero piensa, ¿habrá alguien que tenga una deuda y que esté esperando que yo vaya y abone y pida perdón? El cristianismo no es un lugar, es una persona, y esa persona vino a este mundo para habilitar tu alma y la mía, para conocerlo, pero también para dar fruto aquí, en esta tierra. Piensa en alguien que esté herido o tal vez lastimado, no importa si tú tuviste la culpa o no. Y dile, Señor, yo quiero reconciliarme primeramente contigo. Aquí está mi alma, aquí está mi corazón. Dile al Señor, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Tu palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, les certifica a ser hechos hijos de Dios. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados. Ahora, Señor, yo te quiero pedir, Señor, que me des la gracia para humillarme. Perdóneme que lo incomode en esta tarde. Usted se necesita incomodar, porque dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Nosotros nos humillamos cuando reconocemos nuestra maldad, sea con Dios o sea con los hombres. Habrá alguien que pueda apuntarte con el dedo y decirte, tú me lastimaste, tú me heriste y no hiciste nada para resarcir el daño. Jesús dice que Él te va a habilitar para que vayas y restaures. No puedes vivir una relación plena con tu Dios cuando tenemos facturas con otras personas. Padre, yo te doy gracias por esta palabra de reconciliación. Cuánta necesidad tenemos de ella, Señor. Gracias porque tú fuiste quien pensó en el plan para reconciliarnos contigo. Y ahora, Señor, nos llamas con un llamamiento santo, precioso, para ser instrumentos de reconciliación en la vida interpersonal, pero también de otros hombres y mujeres contigo. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Podemos bajar tantito la voz. Quiero que seas sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te trajo en esta tarde. Él conoce tu necesidad. Él conoce la necesidad que hay en tu corazón en esta tarde. Querrás decirle, Espíritu Santo, haz tu obra dentro de mi corazón.
Sabes lo difícil que ha sido mi caminar. Tú conoces lo difícil que ha sido mi caminar. Asísteme ahora, habilítame. El Señor está tocando a algunos de ustedes en sus corazones, en sus vidas. El perdón es la medicina que no se puede sustituir. Tienes que aprender a darlo, pero también a recibirlo en tu vida y en tu corazón. Si hay personas que te han lastimado, toma la decisión ahora de soltar y de perdonar a esa persona. Reconoce tu dolor, reconoce tu cansancio, reconoce lo fatigoso que ha sido la jornada. Decide hoy perdonar y soltar y bendecir a esa persona. Y puedes decir en el nombre de Jesús: yo te perdono. Expresa su nombre: yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Y recibe el perdón de Dios por tu maldad, por tu extravío, por tu pecado. Padre, yo te doy gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. ¿Quién como tú? Solo tú puedes llenarnos. Solo tú nos puedes dar una vida plena. Llénanos con tu presencia en esta tarde. Vamos a adorar al Señor con un canto de adoración en esta hora.